este lugar. No queremos que tu fuego, Señor, se apague en nuestro corazón. Aleluya. Ilia se llama la Ilia de Homero. No sé si alguna vez ustedes la leyeron, la Ilia de Homero. Pero la Ilia de Homero nos habla acerca de un personaje de la mitología griega que muchos de nosotros conocemos o hemos sentido nombrar, que se han hecho muchas películas en relación a este personaje mitológico, que ha sido representado por un montón de famosos actores de Hollywood y de otras partes que han hecho películas en relación a este personaje. Yo no sé si tenemos la diapositiva aún ahí, pero este personaje no sé si lo sacan. ¿Quién puede ser? Hay varias películas que se han hecho. Hay un actor muy famoso, que no lo voy a mencionar porque estamos saliendo en las redes, pero hizo la película de este personaje. ¿Cómo? Aquiles. Aquiles. ¿Han sentido Aquiles? ¿El nombre de Aquiles alguna vez? Aquiles o Aquelao. Sí, era un gran guerrero. Dice la historia de la Ilia que era un guerrero famoso, un hombre muy fuerte, muy rudo. Era muy bonito, hermoso, lo llaman ahí en el escrito de Homero, hermoso en gran parecer y un hombre muy valiente. No sé si alguien vio la película de Aquiles alguna vez. ¿Vos la viste? ¿Alguien más vio la película de Aquiles? Sí. Es linda película, está buena, véanla. No tiene nada malo, es parte de la historia. Bueno, Aquiles era un personaje muy importante de la guerra de aquel entonces. Y este personaje, sus padres se llamaban Peleo y Tetis. Peleo y Tetis. Y Tetis tenía una fascinación con sus hijos. Tenía una fascinación que quería que cada uno de sus hijos sea inmortal. Entonces había dos formas de hacer inmortal al hijo. Esto es la mitología griega, ¿no? Dos formas. Una es tirarlos los hijos al fuego. Y si vivían del fuego iban a ser seres inmortales. Y otro era sumergirlo en un río, en una laguna, que se llama, acá la tengo, que se llama Estigia, que era la laguna o el mar que separaba a los seres vivos de los seres muertos. Entonces, como la mamá de Aquiles, Tetis, no pudo mandar a Aquiles al fuego para hacerlo inmortal, lo metió en la laguna esta que les dije que llamaba Estigia, para que él lograra ser inmortal. Vamos a la segunda diapositiva. Así que cuenta la historia que la mamá lo agarró del piecito y lo sumergió en esa laguna para que este hombre sea un hombre inmortal, un hombre poderoso, un hombre que sea invencible. Entonces conocemos parte de la historia porque lo que más recordamos de Aquiles es que Aquiles tenía un problema, tenía un punto débil. ¿Se acuerdan cuál era el punto débil de Aquiles? El talón. Exacto. ¿Y por qué el talón era el punto débil de Aquiles? Parecía que no había ningún otro lado para entrarle en el talón. Porque dice la historia que la mamá lo toma del talón y sumerge todo el cuerpo. Y la única parte que quedó sin sumergirse en esas aguas mágicas, en esas aguas que lo hacían inmortal, justamente tenía que ver con el talón. Como el talón no tocó el agua, no fue sumergido en el agua el talón, quedó el talón como la única parte vulnerable de este personaje por el cual dice la historia que después alcanza la muerte. Ustedes se acuerdan que Paris estuvo ahí estudiando a Aquiles, porque Aquiles venía venciendo, venía derrotando a todos los enemigos, pero Paris lo venía estudiando y dijo, hay un punto que este tipo tiene que tener débil. Y ahí es donde él descubre que el talón de Aquiles es su punto débil, y ahí le tira su flecha, le pega en el talón y Aquiles muere en el campo de batalla, ¿no? Toda una cuestión ahí mitológica, bastante entretenida para los que les gusta este tipo de lecturas. Pero sobre esto quiero hablar, porque cuando pensé en el talón de Aquiles, que no es lo mismo que el tendón, ¿sí? En anatomía, pasame la tercera diapositiva, en la anatomía está el tendón de Aquiles, que también lo llaman. No estamos hablando del tendón, que todos tenemos el tendón, estamos hablando del talón de Aquiles, ¿sí? El talón de Aquiles también llamado calcanear. Y ustedes saben que una de las cosas que me llamó la atención, por lo cual después de ver la historia de Aquiles o recordar la historia de Aquiles, me llamó la atención la palabra calcanear, porque en la Biblia aparece la palabra calcanear, o sea, aparece la palabra talón, y aparece por lo menos 2 veces. Aparece una vez cuando estaba Esaú con su hermano peleándose en el vientre de la madre y dice que el hermano menor de Esaú le agarra del calcanear para que el hermano no salga. No sé si se acuerdan de esa parte de la historia, y lo agarra ahí a Esaú del calcanear. Pero también aparece en el libro de Génesis, y ahí quiero llevarlos esta tarde a reflexionar sobre este pasaje. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, donde el Señor Dios suelta la maldición sobre la serpiente. Después que el hombre y la mujer pecaron, Dios suelta la maldición
sobre la serpiente, Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Y dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás ¿dónde? En el calcañar, y tú la herirás en el talón. Dice que la simiente de la mujer lo va a herir a esta serpiente en la cabeza, pero la serpiente va a herir en el talón a la descendencia o a la simiente de la mujer. Estos dos versículos, específicamente el versículo 15, presta atención porque es muy interesante esto. En la teología se conoce como el protoevangelio. El protoevangelio. El protoevangelio, en este pasaje, lo que está diciéndonos es que aparece por primera vez en el Antiguo Testamento una declaración mesiánica de salvación y de salud para toda la humanidad. Este pasaje, versículo 15, nos está hablando de que hay una situación de tensión, una guerra constante entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Es muy interesante estudiar este pasaje porque fíjese que dice que pondrá enemistad entre ti y la mujer. No está hablando de la simiente del hombre, está hablando de la simiente de la mujer. ¿Por qué está haciendo referencia a este pasaje? Está haciendo referencia al nacimiento de Jesús. Jesús no nació de simiente del hombre, del varón. Jesús nació lleno de la mujer a través del Espíritu Santo, tuvo una concepción divina. Dice que la simiente de la serpiente, que son todos los descendientes de Satanás, los demonios y todos los hijos del diablo, dice la Biblia, van a tener una constante lucha con todos aquellos que pertenecen a la simiente de la mujer, todos aquellos que son hijos de Dios. Este pasaje nos está presentando un panorama que nos dice que hay una tensión constante entre el diablo y Dios, entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Es un campo de batalla constante en el cual va a haber gente que va a salir herida. Unos van a ser heridos en el calcañar y otros van a ser heridos en su cabeza. Por eso se conoce como protoevangelio, porque es una síntesis de lo que iba a pasar en la vida de Jesucristo y a través de Jesucristo en la vida de la iglesia. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario, la serpiente hiere en el calcañar a Jesús. El diablo pensó que metiendo a Jesús en una cruz iba a detener el plan salvador del Mesías. O sea, Satanás hizo todo lo posible para que Jesús muriera en una cruz, pensando que iba a destruir al Hijo de Dios. Y ustedes conocen la Biblia en el libro de Isaías capítulo 53, donde dice que Jesús fue herido por nosotros, por nuestros pecados, nuestras transgresiones, fue herido en su cabeza, fue herido en sus costados. De hecho, la hermana Claudia presentó la mesa hoy con la corona de espinas y los clavos que fueron los que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Evidentemente, la serpiente hiere en el talón, en el calcañar, hiere el cuerpo físico del Maestro, de Jesús. Eso se ve en la cruz del Calvario. Dice que Jesús padeció por nuestros pecados. Él sufrió por nosotros y cada uno de nosotros. Sin embargo, lo que Satanás no sabía es que en ese mismo momento que él estaba hiriendo a Jesús, Jesús iba a terminar de aplastarlo, ¿sí?, en su cabeza a través de la resurrección. Cuando Cristo resucita el tercer día, lo que hace es aplastarle la cabeza a la serpiente. Y por primera vez Satanás es totalmente derrotado. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 que el Señor va a tomar las llaves de la muerte y del Hades y se va a constituir en el único Señor de señores y Rey de reyes. En el momento que Jesús resucita, la cabeza de la serpiente Satanás es aplastada por completo y el diablo es derrotado y vencido por completo y espera su juicio final cuando Cristo venga por segunda vez. Si bien Jesucristo fue herido en el calcañar en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario Cristo nos dio la victoria y aplastó completamente la cabeza del diablo para darnos vida y darnos libertad a cada uno de nosotros. Por eso es que en Cristo somos más que vencedores y somos libres de la esclavitud del diablo, porque el diablo no tiene nada más que hacer luego de que Cristo resucitó y su cabeza fue aplastada. Hay una parte de la película de la Pasión de Cristo donde se ve Jesús en el Getsemaní, no sé cuántos vieron esa película, y se ve que Jesús está orando y llorando, pero en un momento se levanta y él le pisa la cabeza a una serpiente que pasa por ahí al lado, ¿no? ¿Sabe? Lo que nos está diciendo es que en el Señor Jesús nosotros somos más que vencedores.
Pero el tema de esta noche, esto es simplemente un porque historia y de teología, el tema de esta noche me quiero centrar en lo siguiente. Todos nosotros tenemos un talón de Aquiles. Ese es el punto. Todos nosotros tenemos un área en nuestra vida que somos vulnerables. Aquiles fue un gran guerrero, nadie lo podía detener. Pero lo que Aquiles no sabía es que había una persona que venía estudiando sus movimientos, que lo venía observando a través de las batallas que hacía, que lo venía mirando detenidamente para ver de qué forma podía derrotar a este gran guerrero. Aquiles iba a pelear y él salía siempre como vencedor ahí y mataba a todo el mundo. Aquiles era invencible, no era inmortal, pero era invencible. No había cómo entrarle. Pero Paris lo venía observando, venía poniendo el ojo. ¿Dónde está el punto de este tipo? ¿Dónde puedo agarrar a este tipo para matarlo, para destruirlo? ¿Sabe? El enemigo está así con nosotros. Él está mirando permanentemente nuestra vida para ver por dónde entrar, dónde está nuestro talón de Aquiles para poder herirnos. Cuando Aquiles fue herido por la flecha, atravesado su talón por la flecha, una de las cosas que pasó con Aquiles fue que se detuvo. Cuando te hiere, no sé si alguna vez te agarró un dolor en el talón. Hay un nombre que tiene que te sale como unos granos en el talón, no me acuerdo cómo se llama. Pero cuando tenés un problema en el talón no puedes afirmarte, no puedes afirmar el pie, cuesta mucho caminar. Una de las cosas que nos pasa cuando tenemos un problema en el talón que nos cuesta poner firmeza en el pie, afirmar el cuerpo, el peso del cuerpo en el pie, y como no podemos apoyarlo con su totalidad o normalidad, lo que pasa es que nos comenzamos a detener y dejamos de avanzar. Cuando el enemigo pone la mirada en nosotros y busca dónde está tu talón de Aquiles, porque todos tenemos un talón de Aquiles, él lo que primero va a tratar de hacer es herirte en el talón para que no sigas avanzando en las cosas del Señor. Así que cuando fue traspasado el talón por la flecha, no murió inmediatamente Aquiles. Fue herido allí, quedó detenido en el campo de guerra y en el proceso o en el tiempo de detenimiento, luego murió. Entre estar herido y morir hay un lapso de tiempo. Entre estar herido espiritualmente y dejar de avanzar, entre morir espiritualmente hay un lapso de tiempo. Pero que si no sanamos la herida que nos puede cometer el enemigo, vamos a terminar muriendo en el campo de batalla. Porque la vida del cristiano se da en un campo de batalla entre el Espíritu de Dios que mora en nosotros y el Espíritu del diablo que mora en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, el mensaje de esta noche pasa por esto. Pasa de identificar cuál es tu talón de Aquiles, porque ahí va a apuntar el enemigo. Y quiero hacer algunos ejemplos de algunos personajes bíblicos que tuvieron su talón de Aquiles. Por ejemplo, el talón de Aquiles de Eva y Adán, ¿cuál fue? Lo empezamos del principio, Eva y Adán. ¿Cuál fue su talón de Aquiles? ¿Dónde el enemigo le apuntó para voltearlos? Fue en la tentación. Pero el talón de Aquiles de Adán y Eva fue su desobediencia. Ellos fueron desobedientes y a raíz de su desobediencia, sus vidas y toda la descendencia se apartó del Señor y cayó en pecado. Y cuando cayó en pecado, cayó en gran mal. Dice, porque la paga del pecado es muerte. El talón de Aquiles de Adán y Eva fue la desobediencia a través de la tentación en el fruto prohibido. Dios le dijo que sean obedientes, que hagan esto. Y el enemigo le presentó otra alternativa y ellos cayeron en desobediencia. Otro ejemplo del talón de Aquiles, el talón de Aquiles de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? También grandote, musculoso, como este Aquiles. ¿Cuál fue el talón de Aquiles de Sansón? Dalila. El talón de Aquiles de Sansón fue Dalila. Sansón era invencible, no había con qué detenerlo, no lo podía parar nadie, era un hombre, dice que estaba lleno del Espíritu Santo, hacía tremendas cosas para el Señor, pero tenía un talón de Aquiles. Y ese talón de Aquiles tenía un nombre, y se llamaba Dalila. Y cuando vino Dalila a la vida de Sansón, el enemigo le pegó en el talón de Aquiles, detuvo a Sansón, dice la Biblia que el Espíritu Santo se apartó de Sansón y él terminó preso a los filisteos. Otro talón de Aquiles fue en la vida de David. David tuvo un talón de Aquiles que se llamó Betsabé. David era el rey, era el ungido, el hombre conforme al corazón de Dios, un guerrero extraordinario, un músico sin igual, uno de los mejores reyes de Israel. Sin embargo, un día estaba sin hacer nada en el palacio y dice que al frente la vecina se estaba duchando con las ventanas abiertas y él la vio
y le gustó lo que vio, y no solamente que le gustó, sino que la mandó a llamar, y ustedes conocen la historia, y David cae de la gracia del Señor a través de Betsabé, su talón de Aquiles. David era invencible también, guerrero, donde iba ganaba, la unción de Dios estaba sobre él, un hombre conforme al corazón del Señor, pero tenía un talón de Aquiles, que fue Betsabé. Otro que tenía talón de Aquiles era Ananías y Zafira. Conocen la historia de Ananías y Zafira. El talón de Aquiles de Ananías y Zafira fue la codicia. El Señor le dijo, no tomarás del anatema nada. Y ellos ganaron la guerra, y en vez de no tomar nada, como el Señor le había dicho, fueron y robaron del tesoro de los que habían perdido la guerra, robaron y se quedaron con pertenencias que no eran de ellos. Tenían codicia. Mira, tanto oro, tanta riqueza, vamos guardando algo para nosotros también, ¿no? Y tomaron, codiciaron, tomaron, y eso fue lo que les llevó a la muerte. Ananías y Zafira fueron muertos a causa de su codicia. Otro que tuvo un talón de Aquiles fue el joven rico. El joven rico no siguió al maestro a causa de sus posesiones. El talón de Aquiles de este joven fue sus posesiones. Prefirió las posesiones antes que seguir a Jesús. Otro que tenía el talón de Aquiles también fue Judas, el traidor. El talón de Aquiles de Judas fue las 30 monedas de plata. Por 30 monedas vendió al maestro, traicionó a Jesús. Hasta que no vio las 30 monedas y le hicieron el negocio, la transacción, él era fiel al maestro. Pero cuando le dijeron que hay plata en el medio y le dijeron las monedas que había, él trasquibelló así, su talón de Aquiles fue perforado y él traicionó al maestro y terminó ahorcándose en un árbol. Otro que tuvo talón de Aquiles fue Abraham. Abraham su talón de Aquiles fue Isaac, su hijo. Él llegó a amar más a su hijo que a Dios. Y llegó a punto que Dios, que es celoso de nosotros, dijo, no, Isaac, no puede ser. Abraham, está bien que tu hijo es importante, es el hijo de la promesa, es el hijo de la alegría, pero no puede ser tu hijo más importante que yo. Y entonces dice la Biblia, en la historia, que el Señor le pide el sacrificio de Isaac, su hijo. Momento tremendo en la vida de Abraham. Llegó el punto que, Isaac había decidido en su corazón sacrificar a su hijo por amor a Dios. Y Dios, cuando iba a cometer el acto de sacrificio, el Señor lo detuvo. Y dijo, ahora conozco lo que hay en tu corazón. Pero el talón de Aquiles de Abraham fue Isaac. Isaac, su hijo, lo comenzó a apartar, el amor por su hijo lo comenzó a apartar del amor por el Señor. Porque Dios no comparte el primer lugar en nuestras vidas. O es primero o no lo es. Otro que tuvo talón de Aquiles fue Santiago y Juan, los hijos del trueno. El talón de Aquiles de ellos fue la sensación o el deseo de poder. Señor, si tú vienes en tu reino, uno tiene que estar a tu derecha y otro tenemos que estar a tu izquierda. Los otros son todos inferiores a nosotros, pero nosotros somos más importantes que el resto. Así que cuando tú vengas en tu gloria, en tu reino, siéntanos a uno a tu derecha y otro a tu izquierda. El deseo de poder fue el talón de Aquiles de Santiago y de Juan. El talón de Aquiles de Pedro, el apóstol Pedro, fue el desprecio y la acepción de personas. Él no quería que los gentiles reciban el mensaje salvador de Jesucristo. Para él la salvación solamente era para los judíos. Todos los demás debían ser condenados y castigados. Sin embargo, el Señor le reprendió a través de una visión y le dijo, no sabes inmundo lo que yo he también creado. Y lo reprendió a Pedro. Pero lo que Pedro tuvo como talón de Aquiles fue el desprecio, fue el egoísmo. Solamente somos los judíos los merecedores de la salvación por parte de Dios. Fue egoísta. Para muchos seguidores, en Lucas capítulo 9, versículo 57, para muchos seguidores de Cristo, la familia fue su talón de Aquiles. Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Señor, déjame primero despedirme de mi familia y luego te seguiré. Y el Señor dije, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. Sin embargo, se quedaron con la familia y no siguieron a Jesús. Y el talón de Aquiles de Satanás, porque Satanás también tiene un talón de Aquiles, el talón de Aquiles de Satanás fue el anhelo de querer ser como Dios. Y el anhelo de querer ser como Dios hizo que el Señor lo expulsara del cielo y lo destituyera de la gloria de Dios. Todos tenemos un talón de Aquiles. Aquiles era un hombre imponente. Poneme la diapositiva 4. Imponente. Pero tenía un talón de Aquiles. Y en ese talón fue donde
El enemigo logró detenerlo y luego logró destruirlo. ¿Sabe? Necesitamos saber cuál es nuestro punto débil. Porque el enemigo no va a atacarnos en los puntos fuertes. El enemigo va a atacarnos en los puntos débiles de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que tener esos puntos identificados en nuestras vidas para poder cuidarnos de que París nos tire la flecha, nos clave en el talón y termine deteniéndonos en la fe, apartándonos del Señor y destruyendo nuestra vida espiritual. Por eso que la recomendación de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, el que esté firme, mire que no caiga. Porque nadie está libre de caer y de apartarse del Señor. Pero si yo sé cuál es mi talón de Aquiles, si yo identifico cuál es mi punto vulnerable y cuido de que ese punto vulnerable no sea atacado, entonces voy a tener mayor probabilidad de mantenerme firme en el Señor y mantenerme firme en el camino en el cual Dios me ha puesto. Hoy muchos que no están en la iglesia o que no están en el camino del Señor es porque fueron heridos en su talón de Aquiles. Es cuestión de hablar con ellos y preguntarles por qué estás lejos del Señor. Y te van a decir, bueno, por esto, porque tuve esto, este problema, mil cosas. Su talón de Aquiles, el enemigo vino y le clavó la flecha ahí. Y al clavarle la flecha ahí lo terminó deteniendo y lo terminó destruyendo. Entonces, así como fue Aquiles, nosotros no somos inmortales. En el sentido de que si no nos cuidamos y no somos conscientes de nuestros puntos débiles, podemos terminar siendo heridos, porque la intención de Satanás es herirnos en nuestro talón, en el calcanear. La serpiente dice, la simiente de la serpiente te herirá en el calcanear. El diablo está buscando nuestro talón de Aquiles. Y así como estos ejemplos que di de la Biblia, hay un montón otros, pero puede ser un hijo, una hija, una familia, el trabajo, el dinero, mil cosas pueden ser nuestro talón de Aquiles. Mil cosas. El asunto es poder identificarlo, poder cuidar para que el enemigo no encuentre mi talón de Aquiles y termine destruyéndome. Aquiles no era inmortal, fue invencible por un tiempo, ganó muchas batallas, mató a mucha gente, era considerado un semidios, era adorado por su pueblo. Cada vez que Aquiles salía a la pelea era casi garantizado la victoria. ¿Sí? Por la mano de este guerrero, su pueblo creció, se enriqueció, avanzó, conquistó. Pero Aquiles tenía un talón de Aquiles. Y hubo un enemigo que lo venía estudiando, lo venía mirando, lo venía observando y lo identificó al talón de Aquiles. Y cuando tiró la flecha le puso justo en el lugar donde iba a hacer que Aquiles se detuviera y que posteriormente Aquiles perdiera la vida. Satanás, dice la Biblia, anda como un león rugiente. Pero yo quiero llamar a Satanás que anda con el arco y la flecha. Anda apuntando, a ver, ¿dónde está mi talón de Aquiles? ¿Dónde está tu talón de Aquiles? Y cuando lo encuentra, cuando lo identifique, cuando él ya lo tenga claro, porque él los estudia, él sabe qué es el punto más débil, tirará su flecha sin dudar y nos tratará de herir para detenernos en el camino del Señor y posteriormente hacer que nuestra vida espiritual desfallezca. Entonces el mensaje de esta noche es el siguiente: identifica y cuida tu talón de Aquiles. Todos lo tenemos. Ustedes conocen de hombres y mujeres de Dios que han caído, que han perdido el ministerio, que han perdido la gracia del Señor, porque han caído o han sido golpeados en su talón de Aquiles. Ustedes conocen hermanos, familias cristianas que hoy se han alejado del Señor, que hoy están caminando por otro camino, que se han perdido, que hoy están fríos o tibios en las cosas espirituales. Y es muy probable que esa realidad sea el resultado de que han sido heridos en su talón de Aquiles. Entonces, el llamado en esta noche es cuidar, identificar dónde está tu talón de Aquiles. Y procurar mantenerte firme y proteger esa zona, esa área, esa situación, para que el enemigo no tome ocasión de tu vida y te termine destruyendo. Hay una constante tensión y guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que somos nosotros, descendencia, ¿no?, de la mujer de Eva.
Hay una constante tensión entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque el diablo tiene hijos, ¿sabía usted que está en la Biblia eso, no? Mire lo que dice Primera de Juan. Termino con este pasaje. Primera de Juan, capítulo 3. Casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, es hijo del diablo. Esta tensión que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, se va a dar hasta que Cristo venga. Entre los hijos de Dios y los hijos del diablo hay una constante tensión. Entre las cosas espirituales de Dios y las cosas de las tinieblas de Satanás hay una constante tensión. Nuestra vida está desarrollada o establecida en un campo de batalla. Por eso que en el campo de batalla tenemos que cuidarnos. Y ahí está el adversario buscando el talón de Aquiles. En esta conmemoración del 2 de abril leía la frase de un soldado que decía: en la guerra, no es que la comparta, solamente la leía, ¿no? En la guerra o matás o te matan. O sea, no hay mucha cosa para hacer, o matás o te matan, ¿no? Y en la guerra espiritual, en la vida cristiana que nosotros vivimos, o nos mantenemos firmes y nos cuidamos de nuestro enemigo, o nuestro enemigo nos aplasta, nos destruye y nos termina matando. Entonces quiero animarte en esta tarde a que pienses en esto. Y te invito a ponerte de pie. Quiero animarte a que pienses en esto. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Conocí una hermana de una iglesia que estaba en la ciudad de Rincón de los Sauces, al norte de Neuquén. Una fiel mujer del Señor, una mujer que había conocido a Cristo desde muy pequeña con sus padres, una mujer que le costó mucho desarrollarse en la vida porque nació en un hogar bastante humilde, bastante carenciado, pero bueno, fue creciendo, era parte de un coro de una iglesia, cantaba también al Señor, servía al Señor, pero a la edad de los 18, 19 años conoció a un varón. Y se enamoró de este varón, un varón que no era cristiano. Y con el tiempo estuvieron noviando, se casaron. Y este varón era un hombre que trabajaba en una empresa petrolera que suele haber ahí en Rincón de los Sauces, toda una zona petrolera, Vaca Muerta y toda esa zona. Y generalmente, no sé ahora, pero antes los petroleros ganaban buen dinero. Mucho dinero, tenían un buen sueldo. Y esta mujer, como nunca había manejado dinero, porque siempre había sido humilde, su familia había sido humilde, se encontró en un momento con que tenía la billetera abultada, porque el marido cobraba, le entregaba a ella todo lo que cobraba y él seguía trabajando en el campo. Y no se dio cuenta esta mujer que tenía un talón de Aquiles que no sabía, que no había descubierto todavía. Una tarde, una de las amigas de ella le dice: che, ¿por qué no vamos y tomamos algo en el casino y nos vamos a jugar un ratito al casino, nos vamos a distraer un poquito ahí? El asunto es que tomaron un café y comenzaron a jugar a las moneditas, ¿sí? No sé si alguien ha ido a un casino, pero se pone una monedita a tirar y que salga lo que salga. Y comenzó. La historia corta es esta. Terminó cayendo en la ludopatía. A tal punto que para ayudarle a esta mujer a salir de esa enfermedad, de esa dependencia al juego, porque vivía día entero en el casino jugando y gastando un montón de fortuna y guita, para ayudarle al casino lo que hizo fue una nota de prohibición de ingreso. Identificó que esa persona tenía un grave problema, que era una jugadora compulsiva, que tenía el problema de la ludopatía, y hizo una nota para prohibirle el ingreso al casino a esta señora, para tratar de ayudarla y sacarla de esa enfermedad que había tenido. Esta mujer con el tiempo se alejó del Señor, dejó de depender de Dios porque ahora tenía todo el dinero que nunca había tenido, porque a veces en el casino le iba bien y otra vez le iba mal, pero bueno, encontraba en el casino un espacio donde ella le hacía bien y terminó
muriendo a la edad de 43 años, joven, en un accidente de tránsito, lejos del Señor, con su matrimonio quebrado y con los hijos, 2 hijos que tenía, con 2 hijos también apartados del camino de Dios. ¿Sabía esta mujer cuál era su talón de Aquiles? No. Pero el diablo sí sabía que el día que le pusiera una maquinita enfrente y le diera un poco de dinero en la billetera, iba a lograr atrapar la vida de esta mujer y destruirla por completo. Todos tenemos un talón de Aquiles. Todos. Ustedes conocen la historia de muchos que comienzan a tomar un poquito y después terminan cayendo en el vicio del alcohol. Y todo empezó por probar una copita, porque me invitaron y tomé un poquito y después otro poquito y otro poquito y otro poquito, y llegó un momento que no pudieron salir más de esa situación. Y esa situación nos alejó del Señor. Conocemos tantas historias, tantos casos. Mi deseo es que el enemigo no tire esta flecha que tiró Paris y que terminó con la vida de Aquiles. Mi deseo es que cuides, identifiques tu talón de Aquiles, que vivas en victoria, que vivas en el camino del Señor, abrazado a Dios, y que nunca te apartes de Él hasta que Él venga a buscarte y llevarte a su presencia. Cerramos nuestros ojos un momento y oramos al Señor. Padre, te bendecimos en esta tarde, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra. Cuando vengo a la iglesia, Señor, y veo a muchos de mis hermanos como los que están hoy aquí, mi corazón se regocija en gran manera. Pero no puedo evitar ver espacios en las bancas vacías, que hay muchos que hoy no las están ocupando porque se han apartado del camino, se han alejado, se han enfriado, Señor. Y yo sé, Señor, que muchos de ellos han sido heridos en su talón de Aquiles. Y oramos por ellos, Señor, para que tú tengas misericordia, para que no se pierdan definitivamente, Señor, sino que puedan volver a los brazos del Padre que los espera con un amor eterno. Señor, oramos para que en este detenerse en la fe cristiana, Señor, puedan ser reactivados por tu Espíritu Santo y tu misericordia, que es grande y maravillosa, Señor, los alcance y los pueda animar a volver a tus caminos y a volver a estar en tu casa para adorarte y celebrar tu nombre junto a nosotros. Pero también oro por lo que hoy estamos acá, Señor, porque lo que hoy estamos acá tenemos nuestros propios talones de Aquiles. A lo mejor, Señor, no sabemos cuál es, y yo oro para que tu Espíritu Santo pueda traer revelación a nuestra mente y a nuestro espíritu, Señor, para que podamos identificar nuestro talón de Aquiles, Señor, y podamos cuidar esa parte vulnerable de nuestras vidas y fortalecerlas a través de tu Espíritu Santo, de la oración y de tu palabra, para que el enemigo no tome ocasión de nuestras vidas, Señor, y nos termine haciendo detener en el caminar de la fe cristiana y nos termine, por consiguiente, destruyendo en nuestra relación contigo. Señor, guarda a la iglesia, guarda a cada familia que hoy está representada en este lugar. Guarda, Señor, a cada uno de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, Señor. Padre, vivimos en una constante tensión entre lo bueno y lo malo, entre la santidad y el pecado, entre los hijos tuyos y los que no son tuyos, Señor. Hay una constante tensión y un campo de guerra permanente que lidiamos todos los días. Pero, Señor, yo sé que tomados de tu mano somos más que vencedores. Y si cuidamos nuestro talón de Aquiles, Señor, por más que el adversario se levante contra nosotros, Señor, no podrá detenernos, no podrá derribarnos, porque poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Señor, pero trae una revelación especial a cada uno de nosotros. A veces el talón de Aquiles está en las familias, y el enemigo irrumpe en alguna área de la familia, Señor, y la destruye, la divide, la pone uno en contra del otro, Señor. Y si hay alguien en esta noche que ha sido herido por esta flecha del enemigo, Señor, yo te pido que le des la fuerza y el valor para ponerse de pie y encontrar en ti la sanidad y la liberación que su vida necesita para seguir caminando contigo, Dios, hasta que tú vengas a buscarle. Líbranos, guárdanos,
Ayúdanos a nosotros a identificar ese talón de Aquiles, Señor, para que podamos en todas las cosas, Señor, ser más que vencedores por medio de Cristo nuestro Salvador. Gracias te damos. A ti sea la alabanza, la gloria en esta noche, Señor.